Claro, no había un proyecto nacional, ¿no? Chile elitistamente, oligárquicamente, como sea, pero forma un proyecto nacional. En el caso peruano no, y yo creo que eso luego deviene en las propuestas del APRA, del PC con Mariátegui, Aya de la Torre, pero se ponen a pensar más seriamente qué clase de nación han sido estos primeros 100 años de república. En todo esto que a nosotros nos llega siempre tarde, ¿no? México tuvo su revolución en 1910 que redistribuye la tierra acá con el sistema de haciendas, algo además de abajo. Aquí se tiene que aguantar esto hasta Velasco, ¿no? Ni siquiera un régimen democrático pudo hacerlo. Por ejemplo, yo cada vez que toco este tipo de temas, efectivamente, al toque saltan 20 troles a decirme, estás alentando el separatismo. Parte de los recursos de la élite, de los grupos de poder para evitar cualquier discusión. Entonces es como que no, porque vamos a dividir, ¿no? No hablemos de la pobreza porque está generando odio, no hablemos de la diversidad cultural porque está generando separatismo, ¿no? O sea, no hablemos de nada porque para ellos todo bien si no hablamos de nada y hacemos como que vivimos un mundo feliz, ¿no? Pero los problemas políticos un país los habla, ¿no? Porque no son problemas personales, individuales, sentimentales, que yo estoy triste con esto o tú estás alegre con lo otro. Son problemas que afectan la convivencia nacional. ¿Cuál es la autopsia de un estallido social? Y digo autopsia porque lamentablemente hubo muertos en el medio y no me refiero a cualquier tipo de estallido, sino me refiero al estallido social más reciente que hemos tenido tras el golpe de Estado o el autogolpe de Estado de Pedro Castillo. Para eso el día de hoy nos acompaña Anaí Durán. Anaí, bienvenida al Buen Librero. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Estallido es una de tus publicaciones y bueno, hoy día vamos a hacer un repaso a través de la historia, tratando de hacer algo que ha sido bastante ambicioso y te felicito por ello. O sea, ir desde la colonia hasta los años más recientes de Pedro Castillo, ¿no? Sí, el libro es Estallido en los Andes porque tiene un epicentro, que son los Andes, el sur andino, básicamente, y abarca dos entradas, ¿no? La crisis política y la movilización popular que efectivamente remeció al Perú entre el 7 de diciembre del 2022 y más o menos marzo del 2023, cuando ya se van replegando los actores, ¿no? ¿Por qué hablar de estallido? Y eso justo me parece importante ponerlo ahí y no de una protesta más o de un conflicto social más, justamente por su carácter disruptivo, ¿no? Es una multitud que irrumpe en la escena política a nivel nacional, ¿no? Con demandas unificadas, que es algo que no habíamos tenido. Teníamos, ¿no?, protestas más sectoriales, en Conga, en Tía María, etcétera, con demandas dispersas. Y sobre todo también que desborda los límites de la institucionalidad, ¿no? Esas creo que son las características del estallido y que es algo que ha empezado a ocurrir en Latinoamérica, pero no es la excepción, más o menos a partir del 2019, 2018, post-COVID con más fuerza, ¿no? O en medio de la pandemia, el estallido en Chile, en Colombia, cada cual con su desenlace y sus características, pero creo que el estallido andino podría inscribirse ahí en esa serie de desbordes de la institucionalidad, de los discursos, de los actores sociales también. Todos marcados además, o sea, por lo que dejó como consecuencia el Estado colonial, ¿no? Creo que sí, en el caso peruano la impronta es muy clara, ¿no? Y viene ya de un empoderamiento, de una politización de estos sectores excluidos de la narrativa oficial, ¿no? Justamente por la preeminencia del Estado colonial. Por eso es que yo cuando empiezo la investigación, porque es una investigación con más de 40 entrevistas, con un trabajo de campo serio, o sea, no son cosas que yo inventé en mi cabeza, dije, esto va más allá, ¿no? Y la gente lo decía muy a flor de piel, no es el 7 de diciembre, son 200 años, ¿no? O sea, no estamos aquí por lo que pasó ayer o antes de ayer, ¿no? Estamos aquí porque hay una situación de exclusión histórica. Entonces, es ahí que, claro, dijo, hay que empezar por el comienzo, por lo menos, de la República, ¿no? Y es por eso que hago mucho énfasis en la herencia colonial, que es un término que trabaja Julio Kotler, ¿no? Y que tiene que ver con cómo se constituye el Estado peruano, con esa continuidad colonial de la cual algunos hasta ahorita se sienten orgullosos, ¿no? Mira lo de Pizarro en la Plaza de Armas. Creo que tú lo dejas bastante claro en este primer capítulo, o sea, no teníamos los mismos derechos que alguien peninsular. Claro que no, y es un proceso muy lento, eso está también muy abordado desde las ciencias sociales, pero es algo que la gente vivió a flor de piel, ¿no? O sea,
creo que Sinesio lo pone en su investigación sobre la ciudadanía en el Perú, ¿no? El padrón electoral era 7% en la década del 30, ¿no? O sea, un grupito de hombres propietarios, criollos en su mayoría, eran los que podían elegir y ser elegidos. Hasta 1980 recién llega el voto universal. Entonces, ¿qué clase de democracia y qué clase de ciudadanía se construye con esa exclusión? Efectivamente, ¿no? Aquí quiero empezar justamente por el primer capítulo en el que haces un recorrido histórico. El virreinato evidentemente deja secuelas de formas de gobierno y demás, y deja un país naciente y fracturado en múltiples sentidos, ¿no? Por un lado, una élite criolla que quería seguir manteniendo sus privilegios, por otro lado, una élite, vamos a decirlo así, intelectual que estaba a favor de la independencia, pero eran al fin y al cabo élites. Claro. Tanto indígenas como de pronto afrodescendientes no tenían participación en las decisiones, ¿no? Claro, y esa es la gran diferencia con otros territorios virreinales, ¿no? México, Venezuela tienen una élite, o en Colombia, ¿no? Que sí asume el proyecto independentista. Tú ves la batalla de Ayacucho, que el año pasado fue el bicentenario, la mayoría de oficiales realistas eran peruanos y los independentistas eran todos extranjeros, colombianos, venezolanos, ¿no? Entonces había una élite que estaba muy conforme, muy complaciente con seguir la dominación colonial, ¿no? Y que a regañadientes se va metiendo, y estamos también en una historia plagada de traiciones, ¿no? Ribagüero, por ejemplo. Entonces, es una situación muy torretable, ¿no? Es que termina en el bando realista. Entonces, es una historia muy, muy compleja que efectivamente excluyes al 80% del país. Y creo que es la guerra con Chile la que da el remesón de que nos pasó, ¿no? Ahí quería llegar justamente, ¿no? O sea, porque esto lo hablábamos también con los chicos en Dudas Eternas, ¿no? La gente habla de la guerra con Chile en los colegios y en las universidades como un hito dentro de la historia del país, pero creo que se enfoca únicamente desde el lado belicista, no en las profundidades de lo que realmente develó el conflicto, y era que hasta ese momento, o sea, ya casi 50 años después de haber sido independientes, no nos considerábamos peruanos. O sea, había a un grupo que se consideraba peruano, pero había una clase terrateniente que velaba por sus intereses privados e indígenas que trabajaban para ellos, que no formaban parte de lo que se consideraba Estado. Claro, no había un proyecto nacional, ¿no? Chile elitistamente, oligarcamente, como sea, pero forma un proyecto nacional, ¿no? Sus soldados sabían que venían a pelear por esa nación, ¿no? En el caso peruano no, y yo creo que eso luego deviene en las propuestas del APRA, del PC con Mariátegui, Guillaya de la Torre, ¿no? En estos primeros pensadores que se ponen a pensar con seriedad, también desde el lado conservador, ¿no? Belaúnde y todos ellos, pero se ponen a pensar más seriamente qué clase de nación han sido estos primeros 100 años de república. Y eso me parece importante porque luego va a impactar también en las luchas por la tierra y en todo esto que a nosotros nos llega siempre tarde, ¿no? México tuvo su revolución en 1910 que redistribuye la tierra acá con el sistema de hacienda, es algo además de abajo. Aquí se tiene que aguantar esto hasta Velasco, ¿no? Ni siquiera un régimen democrático pudo hacerlo, ¿no? Para que veas la cerrazón del sistema y de la oligarquía. Y es algo que la gente tiene muy presente, ¿no? Quizá desde Lima y desde los sectores más urbanos, clases medias, se ve todo esto como muy anterior, ¿no? Pero yo me acordaba en las entrevistas que hacía en Puno, o sea, la gente estaba muy presente desde las rebeliones de Bartolina Sisa, que me la mencionaban las mujeres aymaras como si hubiera sido su abuela o su bisabuela, hasta todo el tema de la reforma agraria, ¿no? Lo que tuvieron que esperar para por fin liberarse del sistema de hacienda. Aquí quiero puntualizar, ¿qué no hemos entendido a propósito de la relación de las comunidades con la tierra, por ejemplo? No hemos entendido que no solo se trata de agroindustria, de actividad económica, se trata de relaciones de poder. En el caso peruano y creo que latinoamericano, la tierra estaba vinculada a sistemas de poder. Entonces, decir que la revolución agraria fracasó porque tal cooperativa no funcionó, porque tal modelo o esquema de producción no funcionó, es algo inconcluso, incompleto, ¿no? Porque el sistema de tenencia de la tierra va vinculado a relaciones de poder, ¿no? Cuando hay la reforma agraria, todos los temas agrarios en Inglaterra, luego viene el capitalismo, ¿no? En el caso peruano, o sea, esto pasa el 68, y no solo cambias de la estructura de la tierra, cambias las relaciones de poder entre las comunidades y la élite terrateniente, los poderes locales, hay un proceso de masificación, de migración, sueltas unas ataduras que había tenido a la gente, digamos, sujeta no solo a la tierra, sino al poder del gamonal, ¿no? Bueno, y ahí la literatura nos da
amplios ejemplos, pero es la vivencia de muchos peruanos y peruanas hasta el 60 o el 70, ¿no? Ya, acá quizás me voy a pasar de eurocéntrico, ¿ya? Pero voy a hacer una punta a propósito de esto, ¿no? Quizás la visión que tenemos nosotros a propósito de lo que es la Tierra como tal es una visión que Heidegger denomina Gestel, o sea, es decir, es un marco teórico en el que todo absolutamente se convierte en un medio para poder ser explotado y tener recursos. Las comunidades no necesariamente lo ven así. La Tierra viene a formar parte de la sociedad misma, es un ente aparte. Claro, y es algo que además es parte, pero no es exclusivo, ¿no? Lo que se ve en las comunidades ahora. Mucha de la gente que se movilizó en el estallido era comunero, era parte de una comunidad andina, indígena, campesina, pero también era mototaxista, también era peón, ¿no? Hay una serie de identidades múltiples, pero el tema de la tierra y los vínculos que genera sigue en las comunidades, sobre todo estos vínculos comunitarios de decisión, de deliberación, son importantes de tener en cuenta, ¿no? Y como digo, las relaciones de poder, porque la tenencia de la tierra antes de la reforma agraria no solo era un esquema de propiedad, era un esquema de relaciones de poder. El hacendado, los siervos, los pongos, los yanacona. Entonces, eso es lo que se acaba con la reforma agraria, tardíamente, seguro, digo yo, pero que logra acabarse. Y que no es una reforma enteramente propuesta por Velasco, no es que a Velasco se le ocurrió. No, sino ya que Velasco tenía que hacerlo porque... O sea, ya venía ocurriendo en otras partes de América Latina y digamos, esta vendría a ser la segunda reforma agraria en realidad, ¿no? Claro, pero en términos simbólicos, en términos de nación, yo creo que además va acompañado con todo el proyecto nacionalista, desarrollista que trae Velasco, y yo creo que es lo que impacta a la gente, ¿no? La gente no se acuerda, y sobre todo en el campo de la primera o la cual o la tal, ¿no? La reforma es Velasco, el 3 de octubre, ¿no? Ahora, campesino, Velasco, el patrón no comerá más de tu pobreza. Efectivamente, ¿no? Yo sí como de mi propia pobreza, así que denle like a esa entrevista. Aquí hay un tema, ¿no? Y es justamente este cambio que hace Velasco de la palabra indígena a campesino. Esto marca un poco también el progreso de la agenda misma de Velasco, pero no solo la agenda de Velasco, sino lo que va a venir a futuro post-Velasco, ¿no? Sí, yo hablo ahí de los procesos de politización de los sujetos, ¿no? De los actores sociales, ¿no? O sea, cómo impacta en el miembro de una comunidad indígena, una familia quechua hablante, originaria, yanacona, pongos, mitas de una hacienda, ¿no? Que ahora se le llame campesino, ¿no? Velasco lo hacía con un afán, y creo que también las izquierdas, ¿no? De poner el énfasis en la clase, en la producción, en el trabajo, ¿no? Y viendo además el término indígena como algo negativo, ¿no? Que te aludía a la pobreza, al atraso, a todo lo que había significado esa situación de opresión colonial, ¿no? Entonces lo pone como algo reivindicativo, pero estás negando en ese momento también toda la otra parte más étnica e identitaria, ¿no? De hecho, hasta ahorita muchos pueblos prefieren llamarse originarios, el término indígena puede ser visto como más impuesto desde fuera, pero sí, el hecho de campesinizar todo el mundo indígena fue una decisión de gobierno que efectivamente yo creo tuvo impacto en la población, sobre todo en los sujetos que eran objeto de esa denominación, ¿no? Ahora, cuando uno menciona la palabra Velasco, es como si se abriese el mar rojo, ¿no? Hay gente por un lado y por el otro, gente que lo ama y gente que lo odia. Es un personaje que genera esta polarización, ¿no? Mira, ni tanto. Hubo una encuesta que hicieron, creo que hace poco Gilderman la comentó, que es considerado, creo que por el 53% de la población, en un país que odia a sus políticos, el mejor presidente del país, ¿no? Yo la verdad lo he descubierto hace poco. Creo que en la izquierda también había como mucha animadversión con Velasco, pero creo que no se puede entender la historia contemporánea ni los pocos momentos de democratización que ha tenido este país sin referirse a Velasco y esos escasos 5 años de gobierno militar que pusieron en agenda un proyecto de nación, ¿no? Que dialogara un poco de igual a igual entre todos los peruanos, ¿no? Claro, con la creación del Cinamos y con toda una serie de iniciativas que no llegaron a concretarse del todo. La reforma educativa, el quechua no, obviamente que no, pues o sea, no duraron, dentro de las mismas Fuerzas Armadas no había la correlación, y creo que las élites en el Perú siempre han sido muy reacias al cambio, ¿no? Y ya creo que también este monstruo que construye la derecha, ¿no? Hasta ahora, 50 años después, cada 3 de octubre sale, o cada Velasco como el monstruo, ¿no? Ahí el Comercio vuelve a publicar. Entonces, esa vigencia y esa
animadversión que genera en las élites dice mucho de lo que se logró en ese corto periodo, ¿no? Yo un poco, medio en broma, medio en serio, digo, si quiero asustar gente, voy a ponerme una máscara de Velasco y voy a salir a correr por el golf. Ahí está, El, por ejemplo. el 31 de octubre, ¿no? Ahora, yendo un poco más en profundidad a esto, ¿no? Velasco trata de implantar una serie de cambios y es detenido también por parte de la izquierda, entre ellos el SUTEP, por ejemplo, cuando trata de proponer reformas educativas, ¿no? Claro, es que estábamos hablando de coordenadas distintas, ¿no? En un momento muy ideológico. Yo creo que Velasco estaba en los 60, ¿no? En la Guerra Fría, ¿no? Con una izquierda que había logrado cierta presencia en la población, en las masas, ¿no? Y se encuentra con un militar que no es el del Cono Sur, ¿no? Que al contrario, está haciendo mucha de la agenda que tanto el APRA, en su mejor momento más reformista, como la izquierda tenían. Y está llevándolo a cabo y se pone un poco de lado en este conflicto comunismo y capitalismo, ¿no? Él habla de una vía propia, da lugar acá a la conferencia de los países no alineados. Entonces yo creo que la izquierda se vio muy descolocada, ¿no? Es interesante ver los balances que ahora hacen, ¿no? Los dirigentes de esa época, pero yo creo que sí fue bastante incomprendido por ese sector. Porque hay un mito además popular, ¿no? Se le atribuye a Velasco ser exclusivamente de izquierda y creo que ese es un sentido totalmente ahistórico, ¿no? Claro, porque como digo, lo suyo no era ideológico, era más bien dentro de este campo nacional popular de intentar dar un proyecto de nación a un país que no lo había tenido, ¿no? Y cambiar la narrativa nacional en esa línea, ¿no? Es la primera vez que se incorpora a Túpac Amaru, por ejemplo, entre los héroes nacionales. Antes de eso, era un indio más que se rebeló, ¿no? Incorpora el quechua. Entonces hay toda una dimensión de decir, vamos a reformar la nación, ¿no? Y como digo, sigue estando muy presente y yo lo pude comprobar en las entrevistas que hice para el libro, ¿no? Está la Asamblea Constituyente del 79, esa transición a la democracia luego de 2 gobiernos militares, y en esa Asamblea Constituyente y en esa Constitución se plantean una serie de medidas progresistas que no llegan tampoco a calar hondo después porque son abolidas inmediatamente en la del 93. Pero es la última, esto lo conversábamos con Guillermo Nugent y te lo replanteo a ti, en la que se habla del problema del indio. Yo creo que sí, pero tiene también una característica, ¿no? Es una constitución hecha por partidos, ¿no? Partidos políticos, en la cual se sigue hablando del problema del indio, pero no es el indio el que habla de su problema, ¿no? Y eso es algo que también tenían muy presente la gente que se movilizó en el estallido, ¿no? Porque lo sabían todo, 12 constituciones, 10 de ellas escritas los primeros años de República. La más democrática del 78, todos eran señores de partidos políticos, hombres además todos, ¿no? Y mestizos en su mayoría. O sea, ninguno venía del mundo comunitario que recién iba a tener derecho a voto, ¿no? Entonces también hay esta interlocución, hablar por tal y cual, ¿no? Pero efectivamente, por lo menos lo ponía en agenda, ¿no? Y es una constitución que nace un poco ya de por sí sin nadie que la defienda, ¿no? La izquierda vota, pero luego se va en un lado más por el conflicto armado, en fin, ¿no? Es una tragedia, creo, que además va a costar muy caro cuando se aprueba la del 93, que es absolutamente lo contrario, ¿no? Es regresiva en materia de derechos. Y sobre todo en lo que significa el tema de las privatizaciones, ¿no? Y lo que involucra una privatización, ¿no? Lo que estamos viviendo hasta ahora, ¿no? O sea, los activos nacionales no existen. ¿Cuál es claro, qué proyecto de nación tienes? ¿Qué Estado quieres? ¿No? Y lo dice claramente la Constitución, un Estado promotor de la inversión privada. Ese es el Estado peruano, ¿no? Ya no es un Estado garante de derechos como decía la del 78, ¿no? No es un cambio menor, ¿no? Porque Rosa María y toda esta gente les encanta decir, no, la Constitución es lo mismo, ¿no? Pero no, o sea, eso tiene un efecto concreto en luego cómo desagregas toda la legislación. Ahora, entrando ya un poco más a lo contemporáneo, hemos dado todo el marco contextual, creo que necesario también para entender algo, ¿no? O sea, hay un Perú central, limeño, enteramente, que mira a la distancia ese otro Perú, ¿no? Que ni siquiera me atrevería a decir que es el Perú profundo, es el Perú. Exacto, ya no es profundo. Exactamente, es el Perú. Pero ese Perú que siempre ha estado en la banca de suplentes y siendo ninguneado por este poder central, lo cual me lleva eventualmente a pensar, en una época en la que los estados-nación están en crisis, ¿conviene pensar nuevamente en el Perú como una nación? Yo creo que no hay otra forma.
de gobernar una comunidad política que no sea la del Estado-Nación, ¿no? Por más crisis que estén. Mira cómo llega Trump, ¿no? O sea, viene más bien a desmontar esta idea de la globalización y todo el tema, ¿no? Y en el caso de nosotros, sociedades que hemos sido colonizadas, que hemos tenido un proyecto de nación siempre incompleto, siempre inconcluso, siempre parcial, yo creo que sí es algo que está muy vigente y que reclama sobre todo una sociedad fracturada, ¿no? O sea, ¿cómo encuentras las partes, ¿no? Y eso que no tenemos demandas separatistas como otros países tuvieron en su momento, ¿no? Bolivia tenía la media luna, Guayaquil, Quito, ¿no? En nuestro caso no tenemos eso, o sea, los sectores excluidos del proyecto nacional elitista de toda la vida, no han dicho quiero ser otro país, ¿no? Entonces ya ese es un avance. Y en vez de cuidar, de tratar de cohesionar la nación, dándole un nuevo aire, un nuevo rumbo, pues seguimos en la misma exclusión, seguimos en la misma represión, en la misma masacre, y eso creo que es algo que al final nos pasa factura en el nivel de atraso y subdesarrollo que tenemos, ¿no? Y decían nacional como tal, porque dentro del Perú cohabitan diferentes tipos de naciones, ¿no? Sí, pero lo plurinacional no anula lo nacional, y eso es algo interesante, ¿no? Porque mucha gente de derecha dice, no, pero quieren dividir el país, quieren partirlo. No, es la convivencia de la diversidad, ¿no? Entonces, un país puede ser una nación, puede ser a la vez plurinacional, sobre todo en casos como los nuestros, donde hemos sido sociedades con un proceso de colonización, ¿no? Donde una cultura se ha impuesto a otra y finalmente han terminado conviviendo, mestizándose, etcétera, etcétera, pero también sobreviviendo culturas propias que se consideran naciones, con su lengua, con sus costumbres, con su cosmovisión, ¿no? Pero como digo, no reniegan del proyecto nacional, o sea, tú no es algo que veas aquí en otros países, sí, ¿no? O sea, un buen sector del pueblo mapuche tiene su proyecto más de nación y con separatismo incluido, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo cada vez que toco este tipo de temas, efectivamente, al toque saltan 20 troles a decirme, estás alentando el separatismo, quieres que seamos la Cataluña. O sea, además comparando realidades totalmente disímiles, ¿no? Pero yendo a esto, ¿por qué existe este tufillo de decir que hablar de estos temas es alentar el separatismo? Bueno, yo creo que es parte de los recursos de la élite, de los grupos de poder para evitar cualquier discusión que les afecte, ¿no? Entonces es como que, no, porque vamos a dividir, ¿no? No hablemos de la pobreza porque está generando odio, no hablemos de la diversidad cultural porque está generando separatismo, ¿no? O sea, no hablemos de nada porque para ellos todo bien si no hablamos de nada y hacemos como que vivimos un mundo feliz, ¿no? Pero los problemas políticos un país los habla, ¿no? Porque no son problemas personales, individuales, sentimentales, que yo estoy triste con esto o tú estás alegre con lo otro. Son problemas que afectan la convivencia nacional y por los cuales la gente se priva de derechos, está en condición de exclusión, generas desigualdad, ¿no? Entonces yo creo que el recurso de la élite efectivamente ha sido ese, ¿no? No asusen el odio, ¿no? Como además siempre ven a los otros como subalternos asusables, ¿o no? Entonces, no asuses el odio, no generes rencores, ¿no? Y yo creo que al contrario, estos problemas deberían hablarse, deberían abordarse, no para enfrentarlos entre sí, sino para buscar rutas comunes, que finalmente es lo que es un proyecto de nación. Ese sentido de otredad, ¿no? O sea, es decir, a mí no me pasa, entonces no existe. Claro, reconocer al otro, efectivamente, de otredad, reconocer al otro como un sujeto que también tiene problemas y que te competen y que debes conversar, ¿no? Justamente, a propósito de esto, Pedro Castillo, en la elección, representaba esa otredad, representaba a esas peruanas y peruanos que no eran visibles por el Estado central, siempre estuvieron ahí y vieron en Pedro Castillo la oportunidad. ¿Quién fue finalmente? Sí, yo creo que ese es un punto importante en el libro y que creo que marca también mi distancia con otros colegas que estudian el estallido, sin mencionar a Castillo. Es como que la gente salió porque enloqueció, se molestó, ¿no? Hubo una indignación muy fuerte. Pero yo creo que sí hay un hilo que va de la elección de Castillo, que no es cualquier elección, porque ese 20% que pone a Castillo en segunda vuelta no necesariamente es el mismo 20% que votó por Verónica Mendoza el 2016, ¿no? Es un Perú mucho más subterráneo, mucho más sumergido, que las encuestas ni lo tomaban en cuenta, no estaba en su muestra, pues, ¿no? 2 semanas antes no aparecía en la muestra, y no era un accidente, como dicen también otros colegas de la prensa, ¿no? O sea, presidente por accidente. Apareció de pronto, porque ellos lo vieron así de pronto, era un accidente. Pero no, habías tenido ahí
a una persona que estuvo viajando por el país para construir un sindicato nacional como fue la FENATE, que era parte además del tema de los frentes regionales, y que estaba en ese mundo, como digo, sumergido en el cual este país, este 30-35% de hijos y nietos de la reforma agraria, estaban buscando su representación. Ya no era solo el candidato antisistema, porque efectivamente también se dice en el libro, hay una continuidad en el voto, ¿no? Desde el 2006, ¿no? La gente de estos sectores más excluidos, más empobrecidos, vota por el candidato más antisistema, ¿no? Ollanta, ¿no? El Frente Amplio, etcétera. Pero en el caso de Pedro Castillo hay algo mucho más identitario también, ¿no? La democracia es no solo votar al que me representa, sino al que es como yo, ¿no? Entonces eso te explica el 81% que saca en Ayacucho, el 89% que saca en Puno, por ejemplo, ¿no? Y que había comunidades enteras que votaron por él, la recepción que consigue siendo alguien más bien mestizo, digamos, del norte, él no es una persona quechua-hablante, la que reciben en el sur, ¿no? Esa conexión que logra. Entonces yo creo que hay mucha identificación, mucha expectativa de estos sectores de la población que no votan por alguien, el más capacitado, no querían ahí una gran estadista, querían que alguien como ellos, 200 años excluidos, pudiera gobernar, ¿no? Y claro, ahí las evaluaciones de los sectores más políticos, más institucionales, pues ya entran en otro rumbo, ¿no? La evaluación de este sector, yo sí creo que es desde el comienzo, es del boicot, ¿no? No lo dejan gobernar, no quieren que alguien como nosotros esté en Palacio. Porque yo creo que también las élites se desinhibieron totalmente, ¿no? O sea, tenías tus marchas contra la vacancia, por la vacancia todos los domingos, ya no nos acordamos, pero así sí, fue, ¿no? Sí, o sea, fue terrible. Y de hecho... el burro, los apestosos, o sea, era todo el racismo a flor de piel, ¿no? O sea, y apelativos de grueso calibre. Pero aquí yo recuerdo algo, ¿no? La CNN cuando muestra, por ejemplo, la elección de Pedro Castillo... No tenía su foto. Muestra una silueta. O sea, eso Claro. quiere decir también que los imaginarios sociales se construyen. Entonces, evidentemente... Nadie tenía en carpeta a este profesor que venía del interior del país Bueno. porque no estaba en las encuestas y las encuestas reflejan la realidad. Sí. Y no te vayas muy lejos, yo estaba en otro proyecto político y nunca nos imaginamos que iba a pasar la segunda vuelta a Castillo, ¿no? Porque estábamos justamente viendo las encuestas de las encuestadoras Ahora, tú has del mencionado establishment, ¿no? algo importante, ¿no? El 20% que saca Castilla no es el 20% de Verónica Mendoza en 2016, ¿no? No necesariamente, ¿no? Yo creo que en buena parte sí, creo que el sur se mantiene, pero es más popular, ¿no? Va más abajo. Entonces, eso es algo que luego se va a ver en el estallido, ¿no? Hay una continuidad a eso. Y como volví al tema también del agravio, ¿no? El agravio que ven los votantes de Castillo en la permanente criminalización, en esta deliberada opción de la clase política de manejar las reglas de juego para destituirlo cuanto antes, ¿no? O sea, que le pongas una moción de vacancia a un presidente a los 3 meses no es algo menor, creo, ¿no? O sea, no hiciste nada, pero ya por si acaso de una vez te la voy a poner, ¿no? Ahora, tú has mencionado el factor identitario como clave, ¿no? Es decir, voto por alguien como yo. El tema de la capacidad lo podemos discutir enteramente y creo que daría para otro programa, ¿no? Decir enteramente si fue capaz o no fue capaz. Yo tengo mis opiniones, pero el tema es ese... Claro, al fin y al porque cabo, la ¿no? Constitución no dice requisito para ser presidente tener capacidad, ¿no? Porque, bueno, volvemos al debate de Platón, de quiénes deben gobernar un país, ¿no? La oligarquía, Platón decía la democracia no le convencía, ¿no? Porque efectivamente el pueblo no es el más capacitado. Ni tampoco la aristocracia. Ni tampoco la aristocracia, exacto. ¿No? O sea, y la aristocracia no como los pudientes, sino como los que más saben, ¿no? De hecho, hace poco debatía con alguien, ¿no? Alguien decía, bueno, la cultura, los libros nos van a salvar. Yo digo, no. O sea, las ideas nos llevaron finalmente también hace bastante tiempo a 2 guerras mundiales y no hemos sido capaces de lidiar con ellas, ¿no? No hemos logrado ese consenso necesario como para entender los contextos y transformarlos, ¿no? Claro, y como te digo, lo que te dice la democracia, lo que te dice la Constitución es que para ser presidente tienes que ser peruano mayor de 35 años, ¿no? Y nada más, ¿no? El más capacitado, no el más ilustrado, no el de Harvard, ¿no? Entonces yo creo que para estos sectores efectivamente era su momento de poner en el gobierno a dirigir el país. Pensaban que todavía se dirigía el país desde Palacio, yo creo que ya se estaba dirigiendo cada vez más desde el Congreso y desde la CONFIEP. Su momento de poner a alguien como ellos en el gobierno, ¿no? Sobre eso quería apuntar algo, ¿no? Evidentemente,
Estamos supuestamente en un sistema democrático, pero este mismo sistema democrático permitió que de 2016 a 2021 se instalara un término que tú me pusiste en el libro y me encantó, ¿no? Era un parlamento de facto, ¿no? Sí, un parlamentarismo. Un parlamentarismo de facto, ¿no? Que fue capaz de vacar a dos presidentes y evidentemente poner en crisis la democracia. Creo que muchos a partir de ahí nos empezamos a cuestionar, ¿realmente vivimos en una democracia? Claro, es que ya la democracia, yo creo que la misma transición empezó mal, ¿no? Cuando te negaste a desmontar todo el andamiaje fujimorista y a cambiar la constitución, que era el pilar que debías haber cambiado en ese momento, y no lo hicieron. Todos se quedaron muy conformes, ¿no? Los antifujimoristas y los fujimoristas de esa época, ¿no? El Perú Posible, todos los que estuvieron, y no cambiaron nada. Entonces, eso era obvio que te iba a terminar explotando en la cara. ¿Y qué tenemos ahora? Tú decías 2 vacancias. No, tenemos que, creo que en 8 años hemos tenido 6 presidentes y solo 2 han sido elegidos por voto popular. O sea, ¿dónde está el poder finalmente? ¿En la gente con su voto? Ya no. O sea, ya la mayoría de presidentes de los últimos 10 años han sido elegidos por correlación del Parlamento, ¿no? Un Parlamento cada vez más lobista, cada vez más odiado por la gente, cada vez más corporativista, ¿no? Que responde a sectores privados y no a la gente. Y es increíble porque apenas llegan al Parlamento como que todos se convierten en iguales, ¿no? Tú no distingues derecha, izquierda, todos defienden su curul. Entonces, eso creo que es parte también de la indignación de la gente, ¿no? Ponen a un presidente como ellos, esperan que por lo menos pueda hacer algo, le dejen gobernar y en 15 meses fuera, ¿no? Y Yo ahora creo que la auténtica democracia es justamente haber igualado a todos quienes están en el Parlamento bajo algo en común, es el interés. Sí, sí. Y es lamentable, ¿no? Porque no es el interés común, no es el interés más privado. Claro, ahora yo digo también, ¿no? O sea, si es que vemos lo que pasa posteriormente, 7 de diciembre en adelante, ¿no? Vemos que hay comunidades que empiezan a salir y a exigir que se respete su derecho al voto. Claro. Y son decisiones que toman por autoconvocatoria, y lo mencionas en la última parte del libro, y hay una respuesta del Estado, gobernado enteramente por Boluarte, de reprimir. Y no solo contenta con eso, de señalar a estas personas automáticamente como terroristas, como enemigos del Estado, y es volver a eso que habíamos mencionado de inicio de los 90. No, es terrible, claro, porque después de, creo que lo del 7 de diciembre para mí sí es una maniobra golpista de la derecha, ¿no? Bien planificada, con Dina Boluarte limpia de todas sus acusaciones, ¿no? Que ya estaba armando su gabinete ahí, viendo a quién se jalaba. Y yo creo que la decisión siempre fue estabilizarla, ¿no? O sea, y eso lo vemos con el apoyo cerrado de las Fuerzas Armadas y Policiales, ¿no? Me acuerdo que en el aniversario Gómez de la Torre dijo que él el 6 de diciembre ya no obedecía a Castillo, él con Patricia Benavides todo, ¿no? ¿Dónde está Patricia Benavides ahora? Entonces sí, hemos vivido esta figura que ahora se llama neogolpismos, ¿no? Una colusión de poderes que terminan destituyendo una autoridad legítimamente electa, ¿no? Debilitándola primero y destituyéndola después, ¿no? Y creo que eso es lo que también exalta y exaspera a la gente, ¿no? Era como la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Finalmente lo lograron, celebran, ahí salen celebrando, Dina juramenta hasta el 2026. Entonces era como una situación de mucho descaro, ¿no? De mucho desprecio, para usar efectivamente el término de mi amigo José Carlos Agüero. Hay un desprecio muy profundo, ¿no? O sea, tu voto no vale. Y además estoy seguro que no va a pasar nada, porque esa era la evaluación que hacían, no va a pasar nada, ¿no? Se fue Sagasti, se fue Vizcarra, se fue PPK y no pasó nada. ¿Por qué va a pasar algo ahora? Y claro, y no estabas tomando en cuenta que el voto de PPK, el voto de Vizcarra no era el mismo que el voto de Castillo, ¿no? Ese 20% que puso a PPK en la segunda vuelta era gente de los sectores mesocráticos que toda su vida elige representantes, ¿no? Ese 20% de Castillo que lo puso en segunda vuelta era la primera vez que estaba poniendo a alguien en Palacio, ¿no? Entonces creo que de ahí también la indignación tan fuerte, ¿no? Y además como un escenario que se veía venir, ¿no? Dina Boluarte diciendo en Juliaca, si presidente es vacado yo me voy, ¿no? O sea, porque ella se veía venir que la traición estaba muy cerca, ¿no? Entonces yo creo que la indignación y la forma en que irrumpe la gente fue también inesperada, ¿no? Y yo recuerdo haber escuchado a muchos congresistas decir, no, ya no pasó nada, hay que seguir adelante, ¿no? Bueno, sí, en fin, ¿no? Y no, o sea, la gente sí sintió la indignación, ¿no? Una indignación que yo creo venía
ya madurando desde el momento de la elección, cuando dijeron que había un fraude, ¿no? Y le anularon, creo que 200.000 votos a los sectores indígenas, que hasta ahora algunos dicen que hubo fraude. Y durante todo el gobierno también, ¿no? Ese agravio permanente. Entonces sí creo que la irrupción que empieza el 10 en Apurímac, ¿no? Da cuenta de eso. Y es una decisión colectiva, ¿no? La autoconvocatoria no es solo individual de yo salgo, ¿no? Es mi comunidad, mi pueblo, mi distrito sale a movilizarse también. Y son comunidades que, como dices tú, tienen un sentido histórico muy profundo y que está muy marcado. Tú mencionas que mencionas representantes de hace casi 150, 180 años. O sea, está presente en ellos la idea de que nunca han sido escuchados. Sí, eso es muy fuerte, ¿no? Porque, claro, cuando vienen a Lima hay la expectativa de que van a lograr su cometido, ¿no? Y dicen, nos están masacrando en nuestras regiones, vamos a Lima, en Lima murieron 2, ¿no? El 2020 y se cayó Merino. Ahora vamos a ir más, ya tenemos 60 muertos y va a caerse Dina Boluarte, ¿no? Y claro, había un poco de ingenuidad en esa evaluación, ¿no? Yo me acuerdo haber conversado ya con la gente que llegó a Lima, que recibimos en la Universidad de San Marcos, y la decisión estuvo tomada para mí desde el día 1, ¿no? Era estabilizarla a sangre y fuego y era la complicidad total de todas las bancadas del Congreso de no hacer un adelanto de elecciones ni mover ese escenario, ¿no? Y claro, a la gente le frustró mucho eso, ¿no? Porque acuérdate cómo llegaron a Lima y ahí el libro describe todas estas movilización de recursos que hacen para venir a Lima, ¿no? Esa solidaridad tan arraigada que se despliega, ¿no? Yo no puedo ir, pero va mi hija, yo no puedo ir, pero mando estas frazadas, yo no puedo ir, pero le dono esta caja de agua, de gaseosa, en fin. Entonces, que también hubo, a propósito de las movilizaciones, sospechas de que supuestamente el financiamiento de esto venía de otro lado, ¿no? No, y Dina Boluarte lo dijo, ¿no? Evo Morales, el terrorismo internacional, que dijo la minería informal. De hecho, había sectores efectivamente también que se estaban movilizando, pero yo creo que fue una movilización muy genuina, muy de abajo, ¿no? Y que efectivamente se estrelló con una clase media limeña, con una política institucional, con unos gremios muy, muy distantes, ¿no? Y por eso hablaba del desborde, ¿no? Y la incompresión, la descolocación que genera un estallido, ¿no? Ahora, a propósito de esto, ¿qué rol jugaron los medios de comunicación? Yo creo que el peor, como siempre, ¿no? Ya no se espera nada de eso, pero o te ruqueaban o no informaban, ¿no? O sea, yo me acuerdo que esos 3 meses ningún dominical sacó nada sobre las protestas, ¿no? Ahora ya hablan cuando ya están muertos, masacrados, sí, las víctimas, ¿no? Pero cuando la gente está protestando, está ejerciendo su derecho a protestar, no dijeron nada. O sea, yo creo que si Dina Boluarte no hubiera sido tan desastrosa y tan incapaz como es, hasta ahora seguirían sin cuestionarle esas masacres. Ahora, ¿por qué se la cuestiona ahora? Claro, se la cuestiona justamente, ¿no? Por incapaz, porque todo se ha ido a pique, porque frivolidad, por inepta, etcétera, etcétera, pero no ha habido una sola moción de vacancia, ni siquiera llegó a discutirse una moción de vacancia por 60 peruanos asesinados, por 1.200 heridos, por 1.800 judicializados, nada, es como que tu vida no valió, ¿no? Más grave era que Karelin fuera a Cuarto Poder y ahí sí ponías una moción de vacancia que la vida de decenas de compatriotas, ¿no? Entonces yo creo que y los medios de comunicación fueron parte del operativo, rápidamente legitimaron, estabilizaron a Dina, minimizaron las protestas, terruquearon, ¿no? El de la policía que iba a todos lados ahí terruqueando, ¿no? Entonces normalizaron la situación, como siempre, ¿no? Y eso pues ahora nos pasa factura a todos. Hemos terminado consolidando una gobernante que literalmente pues está hundiendo el país, ¿no? Podemos decir que el estado actual del país es que sabemos que existen comunidades que están exigiendo luego de muchísimo tiempo, y paradójicamente hacía este balance el otro día en una entrevista. En 2032 se van a cumplir justamente 500 años. 500 años de la oficialización de la llegada de los españoles a territorio peruano, a Tumbes particularmente, en 1532. 500 años después. 500 años después, repentinamente en los últimos 10, podríamos decir, nos hemos enterado que hay comunidades, nos hemos enterado que hay gente que está tratando de validar su voto y está haciendo escuchar su voz, y nos hemos dado cuenta también que hay un Estado completamente ineficiente. Muchas veces la gente ve al Estado como una persona y le dicen la culpa es del Estado, pero el Estado como aparato gubernamental
es ineficiente y privilegia enteramente a los que durante muchísimo tiempo nos han gobernado desde el poder, desde la visión del privilegio. Y este enfrentamiento nos está estallando justamente en la cara en la actualidad. Entonces, ¿para dónde es que podemos irnos? Hacia visibilizar y empoderar a estas comunidades, que para mí sería lo lógico entenderlas, o por lo menos tratar de entenderlas, o vamos a seguir subidos al coche del privilegio y del ninguneo, ¿no? Claro, entonces cuando dices recién nos hemos enterado, claro, ¿quién es ese nosotros que recién se ha enterado? Eso es interesante poner en discusión, ¿no? Un mundo académico, un mundo político que estaba más conectado con las publicaciones indexadas de Estados Unidos. De las revistas científicas, claro, y todo. Que con lo que estaba pasando en Juliaca, en Puno, en Apurímac, ¿no? Yo creo que primero hay que reconocer efectivamente que estas comunidades, estos sectores, estas mayorías en el país existen y son plenamente conscientes de que tienen derecho a ocupar un lugar en la narrativa nacional, en el gobierno nacional, porque no son demandas etnicistas, indigenistas, ¿no? Es una demanda de reconocimiento nacional popular, ¿no? Yo como tal quiero ser parte de este proyecto, ¿no? Con mi quechua, con mi yarita lisset, con mis... No, este proceso de cholificación, si queremos también, ¿no? Lo digo porque también se suele ver como protestas étnicas indígenas, y no, esto rebasa mucho más, ¿no? Y yo creo que, claro, ahí te das cuenta del Estado, ¿no? Y es lo perverso del neoliberalismo. Destruyes el Estado y luego le dices que es ineficiente. O sea, lo destruyes a su mínima expresión. O sea, yo cuando fui ministra me daba cuenta que el ministerio no tenía ni dinero para nada. O sea, no podía fiscalizar un albergue de mujeres, no tenía personal. Entonces, claro, lo destruyes a su mínima expresión y luego le exiges que sea eficiente. Entonces, esa es la dinámica perversa y claro, la gente desconfía más del Estado y ¿quién gana con todo esto? Efectivamente, los privilegios, los que pueden resolverse, ¿no? Y sí, mira, lo de los 500 años me parece interesante porque lo que demuestra es que la disputa sigue abierta, ¿no? O sea, hay una disputa de un Perú de abajo que quiere entrar como protagonista en el proyecto nacional y poner en discusión ese proyecto nacional. Y hay pues un sector que se ha trincherado también y se ha empoderado, ¿no? Yo decía al comienzo lo de Pizarro, pero no es gratuito, ¿no? Que vengan a decir efectivamente, a reivindicar el virreinato, a poner tan fuerte este discurso de que la colonia no fue mala, de que Pizarro no fue malo, que Colón tampoco, ¿no? Que bueno, eran conquistadores, ¿qué vamos a hacer? Nos conquistaron, así fue, ¿no? No, es que fue un encuentro cultural. Claro, que fue un encuentro. En Cajamarca es alucinante, dice la casa del encuentro. No, fue la casa donde secuestraron a Atahualpa y luego lo mataron, luego de saquearle todas sus... Entonces, edulcorar esto para también dentro de esta corriente mundial que encabeza Vox, ¿no? Puedes decir que la supremacía occidental sigue vigente. Entonces, yo creo que no podemos caer en eso, ¿no? Y ahí sí creo que debemos encontrarnos todos con este mundo nacional popular que lo ha puesto en agenda, este mundo popular excluido plebeyo. Yo uso el término plebeyo porque justamente lo de solamente indígena, comunitario, no me convencía, ¿no? Entonces ahí me fui a buscar leer. Es importante lo que mencionas, ¿no? No se trata únicamente de luchas étnicas. Exacto. O sea, es una forma de minimizarlo. De minorizarlo, ¿no? Entonces, son unas minorías, porque ¿cuánta gente habla quechua? Ya el 30% según el censo, ¿no? Entonces, es una minoría. Entonces, ¿cuál es la mayoría, no? La mayoría somos todos, bueno, entonces. Pero no, eso es una forma de minorizarlo, ¿no? De ponerle un tema de minorías que se pueden resolver, pues, dándole un curul a los pueblos indígenas, dándole otro curul a los afroperuanos, y de eso no se trata, porque ahí no estás resolviendo el tema nacional, que es mucho más profundo, ¿no? Y que tiene muchas más fracturas. Y creo que el estallido deja abierto eso. Yo espero que muchos de los líderes del estallido, pues, tengan protagonismo y puedan participar, por lo menos, en las elecciones, no sé, no. También hay elecciones difíciles, ¿no? El estallido no deja ningún liderazgo consolidado. O sea, tú no dices, este es el líder que surgió del estallido y quien puede ser el candidato al Parlamento, al Senado. No, es un estallido de muchas voces, pero todavía voces muy difusas, ¿no? Ninguna lo suficientemente empoderada y legitimada, ¿no? Y tampoco deja una organización, que es el otro drama que también pone el libro, ¿no? Cómo hemos logrado fragmentar la sociedad de tal forma que nos cuesta muchísimo articular una organización, ¿no? Primero intentan hacer la CENUL,
pero luego unos no lo reconocen, luego paralelizan los gremios, no, la CONUL primero, luego paralelizan los gremios, la CGT, ¿verdad? Y hacen la CENUL, y al final no hay ninguna organización legitimada del estallido, ¿no? Entonces eso creo que también son lecciones que nos van dando cuenta de lo difícil de oponerte a este modelo dominante, ¿no? Y también es un modelo que me parece trata de mostrarse mucho más masivo de lo que realmente es. ¿En qué sentido? Si uno mira por estadística simple, ¿cuántas personas hoy aprueban al Congreso Nacional? Sí. ¿Cuántas personas pueden aprobar la gestión de Dina Boluarte? Te das cuenta que son minoría. Sí, y te das cuenta de lo crítico de la situación, ¿no? O sea, no importa el respaldo popular, no importa que te expreses en la calle, en un estallido o en las encuestas. No, si tienes la correlación suficiente con determinados grupos de poder, pues tienes asegurado tu gobierno, por más nefasto que sea, por más mal que le haga al país, ¿no? Y esto es lo que nos están exhibiendo todos los días estos congresistas y este ejecutivo, ¿no? Somos incapaces, ineptos, robamos, hacemos negocios con los guaquis, tenemos Rolex, se cae el puente, ¿verdad? Pero estamos en el gobierno, no nos importa que ustedes estén mal, ¿no? Entonces es terrible porque la brecha entre representante y representado está cada vez más fracturada, ¿no? Y yo no sé si el 2026 se pueda acercar un poquito, ¿no? Casi 500 años después, ¿qué lecciones nos deja este estallido? Dices que ya ha venido ocurriendo en Chile, ha venido ocurriendo en Colombia, pero en Perú, al menos, el fenómeno es particular. Claro, y cada cual con sus lecciones, ¿no? Lo de Chile es una gran irrupción, una gran esperanza, y mira cómo termina. Terminan votando en contra de la Constitución que sale del estallido y legitimando la Constitución de Pinochet, no una, dos veces, ¿no? O sea, no tienes ninguna garantía de éxito transformador garantizado, ¿no? El estallido chileno al final termina legitimando el orden, ¿no? Ahora ya no se habla de constituyente. ¿Por qué? Porque votaron en contra del proyecto de constituyente. Entonces, hay muchas lecciones. Yo creo que en el caso peruano la principal lección es que los sectores excluidos tienen voz, ¿no? Y tienen también capacidad de indignación y de irrumpir en la vida política y de defender sus representantes, ¿no? Y no necesitan las mediaciones de partidos que ya están, ¿no?, anquilosados con sus intereses, ni de los gremios, la CGTP, todos los compañeros ni se aparecieron en el estallido, no lo entendían, no los quisieron recibir, ¿no? Entonces es interesante cómo desborda, ¿no? Entonces hay un país que está desbordando los límites de la institucionalidad, que quiere hacerse oír y quiere jugar en la vía democrática. Eso también es importante, ¿no? No es que dice esto no sirve, me voy a hacer métodos violentistas. No, quiere jugar en la vía democrática. Puso su presidente, puso congresistas que terminan también traicionándolo. Entonces yo creo que ahí hay un aprendizaje, eso también es algo que resaltaría. Creo que todos estos jóvenes, mucha gente que llegó a Lima en la primera toma de Lima, ¿no?, que se movilizó, creo que se ha politizado y ha entendido que tiene que meterse mucho más también en este terreno institucional para poder lograr esos cambios que quiere, ¿no? Y defender su voto y defender a sus representantes y exigirles que vayan en determinada línea, ¿no? Y que bueno, que las fracturas finalmente solamente benefician a los grupos de poder de siempre, ¿no? Yo mencionaba cuando los transportistas empiezan el paro de transporte, ¿no? Dicen, vamos a ir al sur a pedirle perdón a nuestros hermanos del sur por no haberlos apoyado en el estallido de diciembre. Claro, ¿y por qué no lo apoyaron? Ah, no, porque pensamos que eran cosas de ellos, ¿no? O sea, claro, un transportista cree que es un emprendedor, ¿no?, informal, ¿no? No era su rollo lo que pasaba o pensaban que no era su rollo, ¿no? Y van al sur y en el sur pues no logran el apoyo. Entonces estas fracturas, estas distancias, estos hondos y mortales desencuentros, como decía mi profesor de Gregorio, pues tienen un costo muy alto, ¿no? Y terminan en el viejo divide y vencerás por el cual finalmente se impuso la conquista, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que tener capacidad para ver con quién nos agrupamos, quién es en la contradicción principal, si se quiere, ¿no? El enemigo más importante en este momento. Sí, yo creo que lecciones hay muchas, daría para escribir Estallido 2. A propósito de eso, ¿dónde pueden encontrar Estallido? ¿Ya hay ejemplares todavía? Mira, la recepción fue muy buena. Está la versión de Claxon en
en internet, que es una versión preliminar. La edición de La Siniestra se agotó. La tercera edición de La Línea, la verdad que nosotros con las librerías no nos llevamos muy bien porque somos una editorial independiente. Está en el Fondo de Cultura, en la Librería de la Cultura Peruana, y pueden pedirla también en las páginas de La Línea, ¿no? En todas nuestras redes, La Línea PE. Hacemos delivery, Olva, y bueno, también hacemos presentaciones seguro cuando vuelva el año académico, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido, Anaí. Gracias a ustedes. Bueno, el estallido deja fragmentaciones, que no se fragmente este video. Dale like, comenta y suscríbete. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Y sí, nuevamente, pese a muchos, como el mismo conductor.